El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que viene a ser la entrevista de Conociendo a los Candidatos de la Juventud a nuestra querida diputada Alejandra Camaro, quien es ya una constante en esta plataforma, de lo cual me alegro bastante. En ese sentido, creo que esta, después de tantos en vivos, va a ser la primera vez que nos vamos a poder dar la oportunidad de conocerla más a fondo. En ese sentido, y primeramente quisiera que nos comentes cómo estás, cómo ha estado tu día el día de hoy, y que nos des un poco del background de quién es Alejandra, de dónde viene Alejandra y cómo ha sido tu vida hasta llegar a este punto en donde ejerces la acción política, tanto previo a la diputación con Comunidad Ciudadana y lo que viene a ser tu gestión en este momento. Bueno, muchas gracias, Omar, por darte el tiempo de darme un tiempo, en realidad. Espera, hay un usuario que está preguntando y está llorando y poniendo caritas tristes, y es una pregunta para vos. Dice: Oli, ¿por qué ya no hay el canal del Rincón con Kiano Santa Cruz? Sí, bueno, pero... Es este. Ah, buenísimo, ahí está la respuesta. Ahora sigo. Bueno, el día de hoy fue bastante interesante. Estuvimos con Sarita, como la mayor parte de los días de la semana, en la Asamblea Legislativa, y lamentablemente la situación hace varias semanas está muy tensa. Por la amenaza a las manifestaciones evistas y arcistas desde su divorcio y su conflicto, y ahora se suma el androniquismo, hay un fuerte contendiente policial y de la policía militar en inmediaciones de la Asamblea Legislativa y de la Plaza Murillo. Y es lamentable porque están afectando a comercios que obviamente trabajan en Plaza Murillo, sin mencionar la libre transitabilidad de las personas que realmente tienen que incluso hacer fila y justificar por qué tienen que entrar a la Plaza Murillo. Imagínense los turistas y la gente que quiere también disfrutar un rato de conocer el centro y el casco viejo. Entonces la situación ha estado bastante complicada hoy día. Hemos visto también que hay una cantidad demasiado grande, y yo diría incluso hasta desproporcional, con el tema de la policía y la policía militar respecto a los marchistas, porque hemos visto también que el MAS ya no tiene la convocatoria que solía tener de sus bases sociales. Es decir, si antes movilizaba muchísima gente, ahora no moviliza ni 100 personas. Pero aún así es lamentable que se utilicen tantos policías y tantos policías militares cuando Eduardo del Castillo no hizo absolutamente nada para encarcelar a Evo Morales, ¿no? Entonces son contradicciones del movimiento al socialismo. Y igual quería comentarte que en todo mayo solo hubo una sesión en la Cámara de Diputados, que fue el 15 de mayo. Y una de las últimas noticias del día de hoy fue que Omar Yujra justamente convocó a un diálogo entre las jefaturas de bancada, cuando tú y la gente que nos debe seguir, pero también tal vez gente nueva, no sabe que Omar Yujra entró a la directiva de la Cámara de Diputados en plancha conjunta de Comodidad Ciudadana y Queremos. Yo les digo así, ubicas. Se lotearon comisiones, comités, se lotearon el Parlamento, ahora son candidatos de Doria, de Tuto, y no lograron una agenda legislativa, y están haciendo hoy campaña cuando ni siquiera han podido asegurar el proceso electoral. Encima ha llamado solamente hace un par de horas y no ha convocado a toda la pluralidad de las fuerzas y bloques políticos que hoy por hoy están en la Asamblea Legislativa. Así que vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar, porque encima parece que quiere presionar a la Asamblea a aprobar créditos, cuando estamos prácticamente a 70 y pico de días antes de las elecciones, y evidentemente la crisis de 20 años no se va a resolver con una curita cuando es una herida supurante. Ahora, para la segunda pregunta, que creo que es un poquito más largo, de cómo yo entraba a la política. En realidad yo fui migrante. Estuve 6 años fuera de Bolivia, estaba estudiando y trabajando porque sentí hasta cierto punto que en Bolivia no encontraba mi lugar, porque yo me dedico a la fotografía, me dedico al arte, y digamos en Bolivia el arte está muy ligado al entretenimiento, al folclore, o tu familia te dice te vas a morir de hambre, es solamente un hobby, y obviamente también necesitaba formarme, y hay muy pocas escuelas, al menos en Cochabamba, de formación específica en fotografía y arte. Entonces de esa forma estuve prácticamente 7 años fuera de Bolivia,
Y cuando volví por la crisis en Argentina. Volví por la crisis económica, por la crisis política. Yo ya viví lo que es una hiperinflación, la desestabilización de la economía, el cierre de exportaciones, de importaciones, el tema del alza permanente de los productos. Y en realidad, si entré a política es porque dije, no quisiera que esto le pase a mi país. No quisiera que otros bolivianos tengan que atravesar esta sensación de ni siquiera estoy en mi tierra. Entonces, cuando volví, lo primero que hice también fue acercarme a política, a participar en un inicio en las reuniones de comunidad ciudadana, que fue obviamente otro momento histórico, el 2019, sobre todo también a intentar construir un proyecto político. Y digamos, los bolivianos todos vivimos el proceso también de lo que fue el 2019, el 2020, la anulación de las elecciones, el gobierno transitorio del cual parece que los bolivianos se olvidan que Doria Medina fue parte del gobierno transitorio de Janine Áñez y cogobernó con el MAS y fue el responsable de la división del voto y fue él también responsable de que el masismo vuelva a Luis Arce y estemos en este punto, pero parece que la gente se olvida. Bueno, entonces con Comunidad Ciudadana en el Parlamento fue realmente un aprendizaje muy duro, durísimo, porque yo sentía mucha admiración por Carlos, sentía mucha admiración por la posibilidad también de que Bolivia nos haya dado su voto, sentía gratitud, admiración, sentía como que una responsabilidad con entrar al Parlamento, la Casa de la Democracia, la Asamblea Legislativa Plurinacional, y aunque éramos los perdedores, o sea, la oposición, lo vengo repitiendo y lo digo para que la gente entienda en palabras simples, la oposición somos los perdedores de las elecciones, pero yo decía, tenemos voz, porque la democracia también se configura entre mayorías y minorías. Entonces, cuando entramos, trabajamos un montón. Trabajamos con Sabrina Lanza, con Janine Requeterán, mujeres que realmente dejaron los marcos y los esbozos de lo que es la comunicación política sin que hayan recibido el mérito que realmente merecían. Y también coayudamos junto con Cruzcaya la jefatura de bancada de Carlos Alarcón y del mismísimo Urquiri, que son prorrogados y jefes de bancada truchos y tan truchísimos como Maduro, que igual como Omar Yujra. Y resistimos todo lo que pudimos, la ausencia de democracia interna, la falta también del reconocimiento de los errores, de evaluaciones, de configuración en la agenda legislativa y de los golpes más duros también que recibí como cochabambina, porque la bancada de Cochabamba era muy activa en un inicio, era justamente poder hacer un proyecto político. Queríamos que en algún momento se pueda construir una nueva alternativa política que le dé esperanza a los bolivianos y no acabar siendo lo que al final acabó siendo Comunidad Ciudadana, que era una oposición electoral, una juntucha circunstancial, pero que en realidad no tenía sustancia en el proyecto político. Entonces, tú me conociste justo en el momento en que Comunidad Ciudadana comenzó ya a desmoronarse por la cantidad de mentiras, sí, el embuste, la estafa y también la difamación, la calumnia y la estrategia que utilizan estos políticos antiguos que se dicen opositores, pero en realidad son funcionales al MAS, que es el descalificativo, la difamación, la calumnia y sobre todo el establecer narrativas del odio a través de la repetición. Repites y la gente lo asume, no cuestiona y sigue siendo un mecanismo muy vil y perverso. Pero al final, como en algún momento te había dicho, el tiempo nos dio la razón, todo cae por su propio peso y las cosas terminan siempre en su lugar. Y también yo creo que esto nos ha llevado al punto en el que estamos Pos y yo ahora, ¿no? Después de atravesar, al menos en mi caso, un calvario donde realmente yo puedo decir, como muchos colegas que yo sé que tú conoces, que la política nos ha quitado mucho, hemos perdido mucho. Yo exagero, soy muy dramática y digo a veces, he perdido todo, ¿no? He perdido lo que a mí más me gustaba hacer, que era gestión cultural independiente. He perdido mucho vínculo con mis amigos, mi familia, ni se diga. Y también me ha costado mucho atravesar situaciones extremadamente injustas. Entonces, también en el plano legislativo, darte cuenta que cuando eres oposición, pero encima eres minoría en la minoría, porque la mayoría democrática de tu proyecto político cogobierna con el MAS,
se lotean pegas, hacen negociados subterráneos, dicen una cosa de frente pero hacen otra cosa por debajo, te quita la posibilidad de legislar y fiscalizar. Y sin embargo, y a pesar de todas esas adversidades, tú has visto la BUCE ya es una política, aunque el Tilín diga desde el Tilín, viene del sector y ha sido canalizada con 2 años de trabajo permanente. Hemos podido también incidir un poco en la agenda de las artes y de la cultura para intentar darle un giro que no sea simplemente entretenimiento y folclore, y permitir también que Bolivia comprenda la importancia del arte, mucho más ahora en tiempos de crisis, porque el arte hermana, une e integra. Y también el desafío que queda pendiente y que creo que también nos ha traído a nosotros a sumarnos a un nuevo proyecto político es la necesidad y la deuda de hacer un proyecto político. Y un proyecto político que realmente pueda hacer que la gente recupere el interés en la política, la gente se dé cuenta de lo importante y lo vital que es hacer política, y también de recuperar las causas, de recuperar el trabajo en equipo y no ya el caudillismo vertical y mesiánico. Entonces, así he llegado a la política. Como paréntesis también, yo soy nieta del estaño, mi abuelo era dirigente sindical de las minas, mi papá es docente en la Universidad Mayor de San Simón, muchos tal vez me conocen y lo mencionan, la hija del Camargo, sí, soy la hija del licenciado Camargo, y también vengo de una familia bastante crítica de universidad pública, y así que también para mí la política fue algo bastante natural. Eso para responder esas 2 primeras preguntas. En ese punto, e igualmente volviendo un punto atrás para después continuar en la segunda parte, justamente la política es la conjunción de un montón de causas, y en ese sentido en el background tuyo también es importante saber y conocer cuál ha sido aquella formación previa al desarrollo político y a la integración con comunidad ciudadana que has podido tener, y lo que has podido desarrollar en conjunto con esa formación profesional, que te han dado esas causas, ese norte y quizás esa filosofía política que al día de hoy se enarbola dentro de tu gestión y lo que va a ser más en adelante. En todo caso, yo soy licenciada en Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón. También tengo 6 diplomados, 4 internacionales, 2 con el CESU. Estoy terminando todavía mi tesis de maestría en Gestión Cultural en la Diversidad de la Universidad Católica Boliviana. Y yo creo que para mí estar en una universidad pública fue el primer acercamiento a lo que es también la política. Y más siendo la hija de un docente y viendo también las elecciones de centro de estudiantes, de dirección de carrera, de consejo facultativo y todo lo demás. Yo creo que la universidad pública es como que un pequeño mundo que también muestra la situación de Bolivia, ¿no? Ahí también tuve mis primeros acercamientos electorales, si bien nunca participé, mi papá sí, y yo también vi de cerca todos esos procesos, las campañas y todo lo complejo también que es la política. Y también en la Universidad Mayor de San Simón tuve mis primeras experiencias con acoso y violencia política, porque la gente subestimaba mi capacidad intelectual y creía que todo lo que yo lograba era porque mi papá lo conseguía, y eso igual es mentira. También me tocó un proceso bastante complicado para mi defensa de tesis, porque había un taller, creo que era de 3º o 4º semestre, que encima escuchaba la materia, se llamaba Medios Alternativos, y en lugar de que te enseñen redes sociales, en lugar de que te enseñen recursos digitales o aplicaciones, te enseñaban tríptico, afiche, colgado de ropa con un dossier de 1935. Y bueno, ese docente se emperró tanto conmigo, y porque era adversario de mi papá, que no me dejaba aprobar la materia. Y yo literalmente, cuando me fui a Argentina, me faltaba ese taller y el taller de tesis para poder licenciarme. Pero fue tanta la maldad de este tipo que dije, voy a esperar a que se muera, o voy a juntar suficiente fuerza para volver y encararlo. Porque también el centro de estudiantes en algún momento era opositor a mi papá, y yo tuve que pasar hasta por el consejo facultativo para procesar toda mi denuncia de
de perjuicio, o sea, me estás perjudicando por un tema político y eso literalmente está afectando. Cuando este docente era nepotista, corrupto, su mujer trabajaba, su hija trabajaba en la universidad, o sea, terrible. Pero también creo que esos procesos me prepararon también para lo que luego me tocó vivir en Comunidad Ciudadana, que fue igual acoso, violencia, persecución política con denuncias que nunca han tenido respuesta. Y luego también en la Asamblea Legislativa, tú lo viste, ¿no? Con una censura permanente desde Israel Guaitari, con una prácticamente persecución también interna por señalar errores estructurales, pero ya está ya un poco curtida de la injusticia, ¿no? Por otro lado, también en mi formación profesional tuve la oportunidad de formarme en Argentina, como te comenté. Yo hice la diplomatura en fotografía y conservación fotográfico documental con la Universidad de Buenos Aires. También tengo 3 diplomados de la Konrad Adenauer, que son diplomados que gracias a Dios la Konrad Adenauer siempre los hace gratuitos, y sobre todo para cuadros políticos, porque tienen un programa para fortalecer la democracia en América Latina. Y luego están los 2 del CESU, que uno es Ciencias Políticas con enfoque de género y luego Gestión Parlamentaria. Entonces, la posibilidad que tuve de formarme también fue bastante amplia. Y yo creo que la gente que se va a acercar a política tiene que estar en un proceso permanente de formación. No importa, Angelina, yo soy humanista, soy comunicadora social, encima literal me dedico a la fotografía, pero he tomado los diplomados que mínimamente me han dado las herramientas para poder desenvolverme en el trabajo legislativo. Así que esa es un poco mi formación, y la maestría que hice el 2023 todavía me falta la defensa de mi tesis. Lamentablemente no he estado con mucho tiempo para poder sentarme y escribir la tesis que quiero. La hice con la Universidad justamente Católica Boliviana, es gestión cultural en la diversidad, porque yo creo que necesito siempre más herramientas para poder integrar, como te digo, la agenda de las artes desde un enfoque multidisciplinario y también desde la diversidad, ¿no? Y qué lindo poder hablar de diversidad en el mes del orgullo, porque diversidad no es solamente tu elección de vista o tu autopercepción o tus gustos con una pareja. Diversidad también es poder expresarte de formas diferentes, es también no necesariamente encajar en un molde, y eso también yo lo transpolo y también lo vivo desde el lugar político, ¿no? Que a mí, si ustedes ven las noticias en las que salgo, ya sea en redes sociales o inclusive en prensa, el comentario recurrente es el color de pelo, que los tatuajes, que qué le pasó en el cabello, que debe ser feminista, o sea, y es muy triste que la gente siga juzgando a las personas por cómo deciden verse, ¿no? Encima, yo soy millennial, aquí está Spider-Man del Amazing Spider-Man, yo tengo un montón de tatuajes y tengo el pelo morado y no lo voy a cambiar de color. Y encima dice que nos ha caído como anillo al dedo con nuestro proyecto político, así que con mayor razón sigue siendo mi color. Pero ahora también, cuando termine la maestría, me interesaría seguir con un doctorado, ya sea en humanidades o en ciencias políticas, porque yo creo que con la dinamicidad y la globalización no puedes quedarte o conformarte con la información ni con el aprendizaje académico. Pero esos son mis backgrounds, digamos, académicos. En ese sentido es bastante igual, nos pone en mira lo que ha sido el tema de los problemas que actualmente se viven el día de hoy en las universidades públicas, que es un eje bastante importante a futuro para el desarrollo de distintas propuestas y de mejorar el sistema público que hay actualmente. Y igualmente, conociendo todo este trasfondo ya tanto en lo que ha sido lo personal y lo profesional, vamos a lo que ha sido la gestión que nos comentabas hace poco también, el tema del abuso de la ventanilla única de comercio exterior, además de las distintas denuncias públicas que se han desarrollado por parte del bloque Dignidad y también a través de tu persona, de lo que ha sido la configuración política de Comunidad Ciudadana que ha terminado en el estado que está actualmente. En ese sentido,
Quisiera que nos pudieras comentar un poco más y algunos detalles de lo que ha sido esta gestión durante estos ya 5 años que pudiste estar en el Parlamento en el rol de diputada nacional. Bueno, yo entré con muchísimas expectativas, como te comentaba en un inicio, ¿no? Porque vivimos momentos históricos. Y a pesar del nefasto resultado que puso a Luis Arce en la presidencia por culpa y responsabilidad también directa del barrión hamburguesero de Doria Medina y nefasto gobierno transitorio junto con Janine Áñez y toda esa juntucha infeliz, yo sentía que Bolivia, y fuera de broma sí lo hemos logrado, que fue sacar a Evo Morales. Evo Morales ya no fue presidente y eso fue una conquista de los bolivianos. Si bien fue, como te comenté también, muy amargo que Carlos Mesa no diga muy bien, hemos perdido, somos los perdedores, pero vamos a ofrecerle esto a Bolivia y vamos a hacer ABCD. Nunca existió ese momento. Y si lo existió, no lo socializó con toda su bancada, lo cual lo hace rosquero y lo cual lo haría peor todavía. Lo que nos tocó enfrentar también fue vivir en un primer momento a un bloque monolítico del MAS. Porque ahí no estaban divididos entre evistas y arcistas, seguía siendo el MAS. Y nos tocó también vivir muchísimas injusticias, ¿no? Y también sentir en carne y experiencia propia lo que era el rodillo parlamentario. O sea, no importaba los argumentos que diéramos como oposición, no importaban las propuestas, ya sea de proyectos de ley, de peticiones de informe o de agendas legislativas que algunos proponíamos, el MAS simplemente nos pisoteaba. Y fue duro vivir esa experiencia como minoría, o sea, sabiendo que eres el perdedor, ¿no? Y que muy poco se va a considerar tu voz, aunque sea prácticamente la mitad del país que nos apoyó. Luego, entre finales del 2022 y ya a principios del 2023 empezaron los conflictos por la falta de democracia interna. Por Comunidad Ciudadana, a través de Carlos y el Carlos Alarcón y el Aliaga, que son sus jalasacos de toda su vida y que ahora están jalando otros sacos paradójicamente, no permitían democracia interna, Omar. No permitían que hayan elecciones internas. Ellos querían acomodar todo a dedazo. Y algunos, inclusive algunos jóvenes, decidieron por sacar un pedazo de esa torta a punta de berrinche o a punta de negociación, también quedarse con pedazos de esa torta, aprendiendo estas prácticas que se supone que deberíamos eliminar de la política, ¿no? Como es la rosca, como es el contubernio, como es el favorecimiento simplemente a algunos por sobre la democracia interna. Y hubo un punto en que, en nombre de la unidad, varios colegas, sobre todo colegas mujeres, aguantamos muchísimo, porque también teníamos fe de poder construir un proyecto político. Sin embargo, y ahí tenemos un amplio registro documental con notas de prensa, con testimonios, o sea, tenemos un registro documental. Lo que nos tocó también fue hacer las denuncias internas. Yo tengo denuncias muy graves, incluso contra candidatos que hoy por hoy están hablando de renovación, que demuestran que son personas violentas, nepotistas, corruptas, que favorecen circunstancialmente a personas que no necesariamente son las más adecuadas porque son sus amiguis. Y fue muy duro no recibir respuestas de la estructura interna de Comunidad Ciudadana. Y al momento en que decidimos exigir una elección limpia y teníamos todas las condiciones para ganar, lo que hicieron, y fue lo más vil, bajo y repugnante, fue expulsaron justamente a 7 colegas sin un proceso, sin una reunión, un par de días antes de las elecciones. Y a partir del 2023 fue que realmente Comunidad Ciudadana empezó a tener un contubernio con el arcismo en diputados y con el evismo en senadores. Y ese fue el punto de inflexión para que nosotros marquemos un abismo entre ese proyecto que habíamos ayudado a construir, al cual le debíamos a Bolivia ser oposición, porque no podíamos traicionar esa misma confianza y porque estábamos viendo que aquellos que juraron enfrentar el MAS se estaban encamando
por beneficios personales con el MAS. Entonces, fue muy duro, Omar, y tú pudiste verlo de cerca, y siempre voy a agradecerte porque tú te acercaste a nosotros desde tu cualidad de activista político y desde tu curiosidad innata por saber qué está pasando en la Asamblea Legislativa. Y yo me siento muy agradecida y muy orgullosa de ti, porque mira dónde has llegado, con una curiosidad y con un afán de llegar a la verdad de los hechos. Y yo creo que con chicos como tú en la política, sumando sus voces a proyectos nuevos, realmente podemos reencauzar la política nacional. Y por supuesto no va a ser fácil, y lo estamos viviendo nosotros, que ya tenemos detractores, que tenemos haters, que tenemos stalkers, que tenemos fans desviados, que tenemos amigos que insultan nuestro proyecto político, nuestras decisiones, pero aún así creo que lo más importante para este momento, a 70 y pico días de las elecciones, es tomar bando. Y es también tener un poco de honestidad ideológica y también honestidad pragmática respecto a la difícil crisis que nos está golpeando a todos los bolivianos. Espero haber respondido sin dar tanta vuelta. No, aquí tenemos un background bastante interesante también. Con esto esperamos que las personas puedan saber cuál ha sido aquella trayectoria que ha marcado Alejandra, y del cual también como plataforma nos adherimos a poder impulsar esta verdad, que ha sido lo que se ha intentado ocultar por parte de Comunidad Ciudadana hace harto tiempo. Y más bien igual agradecerte por utilizar este medio para impulsar esta verdad que nos ha permitido demostrar que todo eso que se nos prometió en algún momento como oposición no fue cumplido. Y en ese sentido, y creo que es la noticia bomba que nos permitimos dar en este momento, que Alejandra va a ser candidata a senadora suplencia por Sumate, a la cabeza del capitán Manfred Reyes Villa. En ese sentido, llegando a esta candidatura tan importante, en un puesto tan importante que ahora es la Cámara Alta, que antes en este momento te encuentras en la Cámara Baja, ¿cómo fue que decidiste, e igualmente que se decidió con los distintos bloques parlamentarios que habían en ese momento, apoyar el proyecto de APB Sumate y lo que es actualmente la candidatura de Manfred Reyes Villa? Bueno, después del calvario y la desgraciada situación que nos tocó vivir con Comodidad Ciudadana, fue duro también porque habíamos trabajado mucho y teníamos grandes agendas, teníamos grandes aportes, teníamos experiencia política, y ser excluido de una forma tan vil fue duro. Y en esos momentos, quien realmente nos cobijó, quien nos dio un horizonte y quien para mí es mi mentora y la mejor operadora política que conozco, es Krupskaya Oña. Y Krupskaya en realidad ya tenía una relación muy grande con Eric Reyes Villa a través de Hans Scholz. Hans Scholz lamentablemente falleció, pero igual era un político brillante. Y a veces nos quedamos con los caudillos, las roscas o las caras visibles, pero en la política también hay operadores políticos. Y los operadores políticos también son los que logran los vínculos, los acuerdos, los consensos y también la integración a través de puentes. Y fue Krupskaya, junto con Eric Reyes Villa, que en ese momento, después de la tormenta, después de la injusticia, nos empezaron como que a formar políticamente. Tuvimos un momento de formación de cuadros también. Ahí retomar análisis de coyuntura, hablar de la realidad, establecer estrategias con una agenda legislativa. Por eso tú nos conociste y nos llamamos Dignidad, porque en la política realmente es lo que más falta. Dignidad con tus principios, dignidad con tu causa, dignidad sobre todo contigo mismo respecto a poner límites a aquello que va en contra de tus principios. Entonces fue ese núcleo de Eric Reyes Villa y Krupskaya que realmente nos permitió tener primeramente un vínculo institucional.
porque tanto el capitán como Eric, como Freddy Camacho, en algún momento nos dijeron, somos opositores y nuestro objetivo es el mismo. Nuestro objetivo es que el MAS no vuelva nunca más al poder y nuestro objetivo es realmente que Bolivia primero pueda ser libre de estas cadenas ideológicas de separatismo, de instrumentalización de causas, de una economía que no funciona, pero también darles a los bolivianos esperanza y unidad en que realmente pueden llegar y pueden haber días mejores. Entonces, primero fueron vínculos sobre todo interinstitucionales, porque lo más importante para nosotros fue, primero, establecer, como te digo, una agenda coherente de opositores. Luego participamos en muchas de las actividades, por ejemplo, yo como cochabambina me sentí muy privilegiada porque nos invitaban, ¿no?, al tema del TEDEUM, a las actividades del Corso, a la FEXCO, y nos siguieron invitando. Entonces ahí empezamos a afianzar vínculos, empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un proyecto político, y ahí, en honor a la verdad, y creo que está ampliamente documentado también en mis redes sociales, nunca hubo una negociación o algún tipo de prebenda de decir les ofrecemos esto y ustedes hacen esto, no. Siempre hubo primero una agenda para Bolivia y una construcción de un proyecto político. Y ya cuando empezó el tema de la preelectoralización, tuviste, Manfred siempre fue bastante honesto al decir, primero quiero una casa, y una casa es un proyecto político. Y un proyecto político que no sea una alianza que tenga dueño y que pueda entorpecer el objetivo y la construcción de un proyecto político a largo plazo, no solo electoral. Entonces muchos de los colegas Dignidad también se sumaron a la posibilidad de construir ese proyecto político, y tú también, desde el levantamiento de firmas. Y eso igual es un trabajo minucioso, porque es acercarte a la gente y decir, estamos mal, pero tenemos las herramientas para poder salir de esta. Entonces ahí empezó a afianzarse mucho más el proyecto político. Posteriormente, con el tema luego de las candidaturas y todo lo demás, a diferencia de las alianzas repugnantes que has visto, que han hecho shows, que han hecho matrimonios, divorcios que les han durado semanas, ni un mes han llegado, en nuestro caso, y yo creo que para mí fue una sorpresa, y tú lo sabes. Yo viste que me gusta mucho dedicarme a lo que realmente es mi área, soy comunicadora, me gusta la vocería, me gusta el contacto con la prensa, me gusta también accesibilizar lo más posible la política en términos simples y también mantener a la población informada. Entonces, primero empecé a participar en medios de Cochabamba, empecé a acercarme sobre todo a lo que yo le llamo el Consejo de los Sabios en Cochabamba, que es una reunión de análisis de coyuntura donde evalúan las realidades de diferentes perspectivas, o sea, es un diálogo muy rico. Y ya cuando empezaron a haber candidaturas, hubieron rumores de todo. Y finalmente Manfred sí dijo la verdad, no fue que ahí se pagaron candidaturas o hubieron situaciones turbias. A mí me llamaron, me dijeron, estamos tomando en cuenta porque conocemos tu perfil, porque nosotros consideramos que tú eres una pieza importante que puedes sumar al proyecto político y nos gustaría que seas parte de las listas. Para mí fue una sorpresa, ¿no? Porque fue como que, oh my God, no me lo esperaba. Lo agradezco mucho, así es como que un privilegio también, ¿no? Porque es como que después de situaciones tan duras y tan difíciles, poder realmente entrar a un proyecto político nuevo y al mismo tiempo poder acceder a la Cámara Alta fue bastante interesante. Y me siento muy agradecida. Ahí alguien dice, pero pagaste. No pagué nada. Y ahí pueden revisar todo de mí, y siempre he sido una persona muy transparente y he hecho siempre muchos registros. Particularmente en mi experiencia personal, yo fui tomada en cuenta. Fui, para mí, a mi criterio, honrada de poder aspirar a la Cámara Alta. Sé que es suplencia, pero creo también que puedes hacer mucho desde cualquier lugar, y mucho más si logramos llegar a ser gobierno. Porque si logramos ser gobierno, ya no vamos a tener que ser la minoría apestada que no puede hacer nada,
si no vamos a poder transformar la realidad con lo que tengamos. Y eso realmente a mí me llena de esperanzas. Así que realmente para mí estar en Súmate ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Obviamente nada es solamente bueno, hay procesos en los que tenemos que mejorar y también yo creo que por eso es tan importante recordar el nombre del proyecto, que es Súmate. No hay escenarios ideales, no es como que hay el candidato perfecto o el proyecto político hecho en el cielo. Aquí se construye, aquí se trabaja. Aquí se reconoce los errores, aquí se propone y aquí también se pone el cuerpo para poder lograr que estos objetivos que tenemos, que es generar esperanza también, tengan un asidero. Y ese objetivo lo tenemos ahora en 70 días y ya vamos a comenzar ahora también con lo que viene a ser la socialización del proyecto, obviamente Súmate, desde su plan de gobierno, desde sus ejes estructurales, desde lo más importante que afecta a los bolivianos, que es justamente el modelo económico. Así que ahora esa es nuestra tarea y te agradezco muchísimo, Omar, que realmente puedas tomarme en cuenta en esto. Y ahí hay una luna con cara de gato que dice, pero si el Camacho cobra a todos. Bueno, por eso no estamos con el Camacho, por eso escapé de Comodidad Ciudadana y del Camacho. Pero si tú quieres creer mentiras en base a tu experiencia, estás en toda tu libertad. Nosotros estamos contando nuestra realidad y nuestra perspectiva. Y si no la crees, es porque tal vez estás siguiendo a los políticos equivocados y te invitamos a que nos sigas a nosotros. Éxito, Omar. En ese sentido hemos visto cómo Súmate pudo hacer un aporte a lo que ha sido el rescate de esta causa, que es, como mencionábamos previamente, darle al Parlamento nuevamente lo que son 3 principios fundamentales, que es la dignidad, la coherencia y la transparencia. Tanto en lo que viene a ser la forma de hacer la política como de referirse al ciudadano. Y en ese sentido, Alejandra Camargo es una persona que está acá en la estructura para poder sumar y para poder aportar un montón de cosas, un montón de causas, ideas, propuestas y distintos sectores para poder acoplar este proyecto. Y en ese sentido, ya como penúltima parte de lo que viene a ser esta entrevista bastante fundamental, conociendo a nuestros candidatos de la juventud, preguntarte qué es aquello que consideras desde tu trinchera, desde lo que es tu propio trabajo, que se puede sumar y que se puede aportar a la articulación de este proyecto que es APB Súmate. La agenda de las artes. La agenda de las artes para mí es fundamental y siempre ha sido un punto flaco en todos los proyectos políticos. Y eso es porque también, lamentablemente, en 20 años del MAS se han despolitizado las artes o se las han instrumentalizado desde el folclore y el entretenimiento. Y como te digo, mi nicho, de donde yo vengo, mi voz también, viene de las artes. Y de las artes también que son autogestivas, que son independientes y que en estos momentos también están resistiendo y atravesando la crisis. Y para mí poder tener el privilegio de estar en La Paz y de ver a tantísimos artistas, músicos, pintores, cineastas, fotógrafos, escultores, artistas visuales y ver la cantidad de talento que hay y cómo también la economía del arte es una economía limpia, es una economía que integra, es una economía que atrae turismo y de vuelta eso es una economía limpia y cómo está descuidada, para mí es una agenda que queda pendiente. Porque si bien, digamos, el masismo también ha hecho roscas en las artes, ha reducido al folclore, ha reducido simplemente algunos nombres representativos, pero la cultura urbana, la cultura underground, las culturas, por eso no es solo una, no necesitan pertenecerle a un proyecto político. Y por eso mismo también, ahora en unos días, junto con Sarita en la Asamblea Legislativa, estamos construyendo con diferentes gestores culturales la agenda de las artes. Y esta agenda no va a ser mi agenda, no, va a ser una agenda que vamos a hacer llegar a todos los proyectos políticos. Pero obviamente mi compromiso, porque para mí la cultura, las artes son extremadamente importantes, mucho más ahora en tiempos de crisis,
es pelear con todo y seguir empujando desde el lugar que me toque estar. Porque de vuelta, el masismo en 20 años de propaganda nos ha dividido. Ha abierto heridas históricas que están atravesadas de racialización, que están atravesadas de discursos de odio, que están atravesadas de pueblos y antipueblos. Y siempre hablen heridas históricas. Pero todos somos bolivianos. Y el arte integra. Y necesitamos también darnos cuenta que fuera de Bolivia no es que te dicen eres masista, eres opositor, eres boliviano. Y ahí está la cultura gastronómica, y ahí está también el sentido de pertenencia, ahí está tu identidad, lo que escuchas, cómo hablas, cómo estableces vínculos y cómo el arte sigue siendo también una herramienta fundamental para integrarnos como pueblo y obviamente como país. Así que este va a ser, creo que, uno de mis aportes más importantes, sin mencionar que también por eso hice la BUCE, porque hay microexportadores, tal vez hay un bordador en tu barrio, tal vez hay un artesano espectacular que no va a producir en serie ni en masa su producción porque es artesanal, pero tiene un nicho que puede exportar. Porque puede haber un sector en algún país del mundo que quiere comprar 20 de las artesanías que hace este productor. Y para eso necesitamos simplificar las exportaciones. Y obviamente también enfocarlo desde lo económico a dar ingresos, dar recursos, dar espacios a las artes que van a ir generando sus propios nichos. Y eso no tiene que ver con que sean de un proyecto político u otro, sino tiene que ver con una agenda integral para integrar a Bolivia, o sea, integral para integrar. Así que esa es mi agenda. También obviamente el tema de algo que para mí es muy importante, de recuperar nuestra historia, de recuperar la política desde un pensamiento mucho más crítico y reflexivo, y algo que creo que he estado intentando hacer en mis redes también con tu ayuda, con la ayuda de Sarita, con la ayuda de todas las personas que obviamente me han aportado desde sus ideas, desde su confianza, desde la participación en eventos, que es humanizar la política, ¿no? Detrás de un proyecto político que puede tener cara de Manfred, otras caras, también estamos personas que estamos construyendo los proyectos políticos. Y particularmente en este momento, quien sí me ha tomado en cuenta y quien me está abriendo una puerta para poder seguir levantando mi voz y mis causas en el Parlamento boliviano es Súmate. Entonces también ahí está mi compromiso, ahí está mi nicho, y también obviamente entrecruzado al arte y la cultura está el tema del medio ambiente, así que también eso es muy importante para mí. Y un saludo a todos los que me están mandando saludos y dando corazoncitos, porque gracias a ustedes también he podido tener un poco de relevancia política, que vean mis likes, que compartan mi contenido, y si bien no tengo tantísimos seguidores, yo sé también que la política sigue siendo un poco hostil, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Igualmente, creo que con estos distintos enfoques podemos saber quién es Alejandra Camargo, qué se tiene para ofrecer en este proyecto, quién va a ser nuestra candidata a senadora por la juventud. En ese sentido, y para finalizar, quisiera que nos pudieras ayudar dando un último mensaje a la juventud que está en estos momentos presente y que va a poder ver este video junto con los anteriores, que vamos a seguir desarrollando esta sección de entrevistando a los candidatos de la juventud. ¿Qué mensaje quisieras darle? Y esperamos igual contar con los distintos otros candidatos en este segmento para que todo el país pueda saber cuáles son esos candidatos que desde Súmate Juventudes tenemos para aportarle al país. Para mí un privilegio dirigirme a los jóvenes, yo como millennial, señora de 35 años, y más bien decirles eso, la vida pasa así. Y si en nuestras papeletas electorales siguen habiendo baby boomers de los años 80, es porque a veces no creemos que somos suficiente, o pensamos que no es el momento adecuado, o no creemos que estamos lo suficientemente preparados, y el tiempo pasa. Y yo creo que más que nunca Bolivia nos necesita hoy. Bolivia necesita nuestras voces, Bolivia necesita que recuperemos nuestras causas, que levantemos nuestra voz, que recuperemos la política, y estamos más cerca que nunca de poder recuperar el Estado y el gobierno de los bolivianos para los bolivianos. Y ahí también interpelo, ¿no? O sea, yo vengo de un abuelo dirigente sindical,
Me molesta mucho que las causas sociales también de lo nacional popular, el concepto de la identidad, los pueblos indígenas, se lo haya querido agarrar el MAS. La historia de los bolivianos, las reivindicaciones históricas, la lucha de la diversidad y la pluriculturalidad por existir, no es del MAS, es de los bolivianos. Y el MAS como proyecto político, y lo estamos viviendo y viendo todos, ha fracasado. Entonces también necesitamos redireccionar nuestro horizonte y nuestra esperanza hacia proyectos políticos nuevos, porque esas causas siguen siendo nuestras. Y yo creo que el mensaje más importante es: tengan fe, tengan esperanza y no tengan miedo, porque en realidad de eso se ha tratado también 20 años del MAS, con un mecanismo permanente de propaganda, de alejarnos de la política, de tenerle miedo, de tenerle asco, de pensar que la política está mal, pero por supuesto que está mal, pero está mal porque los buenos no estamos en política y los pocos que entramos terminamos siendo David contra Goliat, pero David siempre gana y yo creo que estamos más cerca que nunca de poder ganar. Y por eso va a ser tan importante también tu participación, la de los candidatos jóvenes desde esta estructura de juventudes, porque nosotros tenemos la responsabilidad también de comentarles tal vez los detalles que no se pueden ver detrás de la cara del candidato, y las manos y las voces y el cariño y el amor y el laburo que le estamos poniendo a esto desde la juventud, que en realidad tiene más rostro tuyo, tiene más rostro de otros candidatos que solamente mío. Y para mí obviamente es un honor que toda esta experiencia tan dura que ha sido también para mí pueda servir a que otras personas se inspiren y hagamos política, y tal vez ahora para los próximos años cada vez tengamos a nueva gente en el Parlamento y cada vez hayan mejores propuestas, mejores proyectos y mejores resultados para que Bolivia realmente recupere la esperanza y días mejores para todos. Te agradezco un montón por tu participación. Ella fue Alejandra Camargo. Esperamos contar con los distintos candidatos de la juventud y hacerle llegar a la invitación a todos ellos para que se pueda escuchar tanto sus propuestas, su detrás de lo que es estas mismas personas, y seguir adelante mostrando qué es lo que se está ofertando dentro de lo que viene a ser Sunate. Te agradezco un montón y espero que nos podamos ver en una próxima. Muchísimas gracias, Omar. Un saludo a toda tu audiencia, un saludo a toda mi audiencia que nos ha acompañado en TikTok, y estén atentos porque siempre tenemos novedades. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos.